Dios les bendiga, amados hermanos, en esta tarde, una vez más. Estamos aquí generando la transmisión desde nuestros hogares, guardando y acatando pues todo lo que es este tema de las leyes terrenales, orando y anhelando en el Señor que podamos volver a vernos presencialmente y es mi oración 1A en el altar del Señor para poder venir a conversar de nuevo, a estar allí muy juntos y unánimes en la medida que se pueda. Estaremos y siempre vamos a insistir en lo mismo, que nosotros somos de los que avanzamos y no nos detenemos. Así que en esta tarde prepare su corazón, prepare su vida. Si quizás vas a entrar después de la transmisión por tus ocupaciones, siempre ten presente en tener allí una libreta o algo donde puedas anotar, un bolígrafo. Tómate el tiempo necesario para venir a entender, aprender. Si hay alguna pregunta que se desprenda de esto, cuélgalo allí en la caja de comentarios y ten presente que esto nos va a ayudar y nos está ayudando, tanto como ustedes como para nosotros. Nosotros no queremos otra cosa sino es edificar, el venir delante de Dios aprobado, como dice la Escritura. Queremos que el pueblo del Señor en Polo Nuevo pueda fructificar en la medida que el Señor lo permita, que cada una de estas palabras, cada una de estas enseñanzas cobren sentido en el momento que nos toque aplicarla, tanto en nuestra vida personal como para aquellas visitas que vas a hacer o aquellas preguntas que te van a hacer. Todo eso nos va a ayudar para dar una respuesta oportuna. Estoy convencido que este mundo ya ha pasado como las que el Señor ha permitido hasta el momento. Ha visto el mover de Dios, ha visto la palabra. Este mundo secular ha visto a los cristianos evangélicos adaptarse y este es un medio en el cual nosotros nos hemos adaptado para transmitir la palabra. Yo sé que no solamente el grupo de, de 37 personas que estamos en este grupo privado, sino a las naciones. Tenemos conciencia y estamos seguros que Dios está aparejando todas las cosas, hermano. No sabemos cómo lo está haciendo. Las formas se las debo porque no sé, pero sí Dios sabe por qué permite todas las cosas. Y una de las cosas que tenemos que aprender es que Dios es soberano, Dios sabe cómo hace sus cosas. Nosotros solamente somos aquellos que están administrando las cosas del Señor y Él es el que sabe cómo hacerlo. Él es el que sabe por qué estamos pasando por donde estamos pasando. Él es el que sabe por qué, en qué forma, por qué nos volvimos a ver después de tanto tiempo o en su defecto, por qué nos conocimos ahora. Precisamente, Él sabe por dónde estamos pasando, Él sabe por qué nos unió, Él sabe por qué está todo así como está. De verdad que para nosotros es un gozo, un privilegio el poder traerles cada semana la porción bíblica. Para nosotros no es una carga, no es un trabajo que no se puede hacer, no, esto es de para siempre, siempre hemos estado así, sirviendo al Señor y ahora hay una motivación adicional y es que ustedes hacen parte de esta bendición. Gloria al Señor. Así que ustedes allí los que están entrando y los que van a continuar a través del mensaje, presta atención a la palabra. Aquí lo importante, amados, es que aprendamos y de alguna forma apliquemos. Si nosotros aprendemos, ahí hoy la clase con la hermana Kixi, ella va a continuar hablando sobre la creación, el creacionismo, el hombre, cómo el hombre eh, cayó, cómo el hombre Dios lo ve a través de la Biblia. Y todo eso es para entender en qué posición estamos nosotros. Nosotros no estamos en una posición de Dios o de dioses, como algunos predicadores dicen. Nosotros no tenemos poder ni para que las cosas sucedan. Únicamente el poder es de Dios. Nosotros únicamente oramos al Señor y el Señor en su voluntad hace las cosas. Nosotros no atraemos
la bendición, no atraemos una palabra, nosotros oramos al Señor y el Señor, y dice la Biblia en el Salmo que todas estas cosas le seguirán para los que creen. Entonces, gracias le damos al Señor por su palabra y sé que Dios está haciendo grandes cosas con nosotros internamente. Dios está haciendo cosas. Allá también estoy viendo cómo Dios está reaccionando. Así que saludamos a todos los hermanos de Polo Nuevo, saludamos a todos nuestros amigos, nuestros hermanos. Les amamos, les extrañamos y esperamos volver a vernos muy pronto. Hay un texto bíblico que quisiera citar para luego pues pasar a Kixi, que continúe, y es el pasaje que habla, gloria al Señor, en el Evangelio según San Juan, capítulo número 17. Hay una ventanita, hay una ventana que el escritor nos deja a nosotros ver en la intimidad de Jesús. ¿Sí? De alguna forma, el Espíritu Santo, cuando inspiró al escritor del Evangelio, que es Juan, permitió que se capturara ese momento en el cual estaba Jesús orando y que lo que dijo ahí iba a trascender. O sea, es como si él se hubiese metido en la intimidad de su habitación y tomó aquellas palabras y las plasmó aquí para que supiéramos cómo oraba y cuál era el pensamiento de Jesús. Juan, o Evangelio según San Juan, capítulo número 17, versículo 1, dice la palabra de la siguiente forma. Dice, estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Dice, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y cómo le has dado la potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le distes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien ha enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque la palabra que me diste le he dado, y ellos la recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Versículo 9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y dice la Biblia, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has enviado, o me has dado. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Gloria al Señor. Mire lo que el Señor nos permite ver en medio de la oración. ¿Cuál era la intención de Jesús? Que el Padre velara por los que Él, Jesús, había escogido y les había dado la doctrina, le había dado la palabra. Le oraba al Padre para que el mundo no entrara en ellos, sino que ellos fueran impactados, que ellos, los discípulos, dieran la palabra e impactaran el mundo, no que el mundo les impactara a ellos. Dos, que fueran uno con el Señor. Eso me llama intimidad, eso me llama conocer a Dios. Entonces, si nosotros miramos todo esto, lo que estamos aprendiendo, es para dar al mundo, porque el mundo necesita respuestas que nosotros tenemos. El mundo no necesita una marcha,
El mundo no necesita una revuelta, ¿sí? Eso hace parte de un sistema. Nosotros no hacemos parte de ese sistema. Nosotros somos cristianos y nuestra parte y nuestra ciudadanía es en el cielo. Sin embargo, no quiere decir que no vamos a votar, no quiere decir que nuestro concepto o nuestra opinión no sea escuchada. Claro que sí. Lo que me refiero es que mi vida no va a ir detrás de eso, porque tengo una vida superior, porque mi vida va a ir al reino de los cielos. Allá hay cosas interesantes que aprender, de hacer, bendito sea el Señor. Entonces, ¿cuál era la óptica de Jesús? Alcanzar a muchos. Y esa es la óptica nuestra, alcanzar a muchos. La intención número dos, que ellos sean uno. Creo que eso es lo que hace falta en la iglesia. Creo que nos hace falta eso, llegar, y no estoy hablando únicamente por eh, ustedes, estamos hablando de todos nosotros, los ministros, los hermanos de las congregaciones. Hay algo que de alguna forma nos está haciendo daño y es la falta de comunión, la falta de oración al Señor. Nosotros oramos a lo que no entendemos. Nosotros muchas veces hacemos cosas que no hemos recibido porque no conocemos. La unidad de Jesús y Dios era la que quería implementar en sus discípulos. La figura es más o menos como una pareja de esposos. Están unidos en el pensamiento, en cuerpo, en, en espiritualidad, en fin. Todo eso, todo eso es necesario. Todo eso es lo que el Señor quiere, que estemos unidos a Él. Cuando estamos unidos a Él, nos anclamos al Señor y nada va a venir en contra de nosotros, no va a venir el desánimo. Hay algo que Dios me ha venido ministrando y es que nosotros no podemos continuar sin entender el gozo de la salvación. ¿Qué es el gozo de la salvación? Es la respuesta a lo que ya tú has creído. Tú creíste que eres salvo, tú creíste que el Señor ya lo hizo, te salvó, te ayudó. Eso causa un gozo. Ah, ya no soy esclavo del pecado, ya no soy esclavo de la vieja vida. Ahora mi pensamiento se eleva a darle gracias al Señor porque un nuevo día es una nueva oportunidad que Dios me da para continuar. Es una nueva forma que Dios me da para establecer una comunión con Él. Eso me causa gozo, que Él de muchos me haya escogido y que yo esté militando en el Señor. No quiere decir que Dios no vaya a salvar a todos, pero ahora lo hizo conmigo. Yo tengo que estar agradecido. Eso es un gozo. Que la prueba, que las deudas, que la dificultad vengan, eso lo afronto porque eso no me va a quitar el gozo. El salmista dijo, el gozo de tu salvación, dame el gozo de tu salvación, un espíritu noble me sustente, crea en mí un corazón nuevo. Quiere decir que tenemos que entender qué es la salvación. Y eso se logra en oración, eso se logra teniendo una comunión con Dios. Yo creo que los nuevos de este grupo saben que hay algo nuevo. Estás viendo los colores de la vida, estás viendo las oportunidades que Dios te da. Eso es lo que Dios nos ha ministrado cuando nos ha salvado, nos ha llamado. Eso me causa gozo, gozo. El gozo de la salvación me motiva a continuar, me motiva a echar hacia adelante a pesar de lo que esté pensando o de lo que Satanás quiere en contra de mí. El gozo no lo va a derribar porque el gozo de la salvación es latente en la vida del ser humano. Así que les quiero dejar este pensamiento y quiero orar para pasar a mi esposa a que continúe con su clase. Pero sí quería dejarle esto allí. Aunque no entendamos, mis amados, mis queridos, por qué estamos de esta forma. Y quizás en tu mente o en mi mente está una forma, pero gracias le damos a Dios que Dios se sale de las formas humanas. Dios se sale de las cuatro paredes, del cajón que quizás lo hemos metido. Y Él es el que hace las cosas como Él las sabe bien hacer. Así que mis hermanos, continuemos. Que no, nuestro pensamiento no albergue algún pensamiento negativo.
echemos hacia adelante. Padre, en el nombre de Jesús, te alabo, te bendigo, honra y gloria a tu nombre, Señor. Gracias porque tú tienes en bien este grupo, porque de alguna forma, Señor, estás tratando con nosotros, todos juntos aquí, mi Señor. Te pido que tú les des y les des de sobremanera, que puedan entender que tú eres Dios, que a través de estas clases crea, Dios mío, en ellos la necesidad de ir a evangelizar, de ir de los amigos, del familiar, a aplicar lo que han aprendido. Padre, mira aquel que está pidiendo por un empleo. Mira aquel, Dios mío, que su petición es bendíceme, ayúdame. Ahora te pido, Señor, que tú respondas su oración, Jesús. Mira aquel, Padre, que se ha sentido enfermo, que se ha sentido debilitado. Hoy oro por ellos, tus pequeños, tus escogidos, para que tú, Dios del cielo, hagas lo que tengas que hacer con sus vidas. Levántalos, guíalos. Padre, oramos por su futuro. Oramos, Dios mío, por su unidad. Oramos, Señor, por los eventos. Oramos por sus relaciones matrimoniales, sus relaciones interpersonales. Señor amado, oramos para que el buen concepto, para que la mentalidad de Cristo esté en ellos, Señor. Levanta este grupo, Señor. Padre, que cada vez más podamos avanzar. En esta hora pedimos, mi Señor, que tú sanes al familiar que está en UCI, que tú sanes al familiar, Dios mío, que se encuentra debilitado. Oro por este grupo, por los hermanos que se han sentido movidos por la circunstancia, por aquellos que se han alejado, aquellos, Dios mío, que no están orando. Señor, vuélvelos a ti, ayúdales, mi Señor. No permitas que Satanás gane ventaja en estas circunstancias, Señor. Padre, habla, Dios mío, a cada uno de ellos, dales experiencia para que puedan venir, Dios mío, firmes a tu camino. No queremos otra cosa, sino que tú levantes y transformes y ayude. Levanta a Jorge, Padre, mira ese empleo, Padre, mira, Dios del cielo, esas oportunidades laborales, Dios mío, que tienes destinada para él. Señor amado, ayúdale, guíale, guárdale en su economía, en su casa, en su hogar, Dios mío. Mira los problemas que quizás Satanás quiere intervenir en ellos. Dios mío, la vida de madre, oh Dios del cielo, reprendo a Satanás, a todas las maquinaciones del diablo en contra de ellos. Señor amado, cércalos con tu sangre. Señor, que la cobertura que le podamos dar esté eso, Señor, que sean inmunes a cualquier ataque del mismo infierno en contra de sus vidas, así como la vida de Giné, de su pareja. En el nombre de Jesús. Ahora, Padre, mira el sentimiento que tiene, Dios mío. Mira quizás la duda que se le ha despertado, Dios del cielo, en la circunstancia que está viviendo. Señor, mira sus problemas de salud. Mira, Padre Santo, oh Dios mío, aquella petición que tiene ante Bogotá, Padre Santo, para su operación. Padre, levanta a Ginette en victoria, en bendición. Señor, es tu hija. Pronto te va a servir, pronto va a ser, Dios mío, útil más y más en tu obra, Señor. Así, Padre Santo, como el grupo en general. Yo sé que Angélica es tuya, Señor. Yo sé que Jaylin es tuya. Señor, tú les estás levantando, tú les estás dando sueño, tú les estás, Dios mío, despertando de nuevo para tus cosas, Señor. Padre, que esa motivación sea para continuar contigo, para servir a tu trono, a tu reino, Dios mío. Oh, Padre, reprendo, Dios mío, todo ataque del infierno en contra de su vida. Padre, su mente, su cuerpo y sus corazones están delante de ti. No permita que Satanás haga estrago en sus vidas. Guárdales del mal. Guárdales, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, por el poder de tu palabra. Mete tu mano, Dios mío. Oh, Dios, y direcciona a Gloria, direcciona a Viviana. Señor, que siguen pasando, Dios mío, las cosas que vengan a su mente, Dios mío, la duda, la incredulidad en ciertas cosas, Señor, tú les ayudes. Así, Padre Santo,
todo el grupo, mi Señor. Padre, mira a la señora Geo, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, mira que no hemos podido, Señor amado, que ella, Dios mío, escuche la palabra por no tener los medios necesarios. Padre, te pido, Señor, que de alguna forma, Señor, vuelva a ti lo que estabas haciendo en ella, mi Señor. Padre, oh Dios mío, todos los hermanos que asistieron, Padre Santo, presencialmente, oh Padre Santo, ten allí en consideración en guardarles. Señor, hoy oramos por ellos para que tú les levantes, Dios mío, para que tú les ayudes, mi Señor. Padre, que podamos cumplir como tus siervos e hijos y llevarle la palabra, Señor. Permite una fisura, una franja, Señor amado, en este decreto, Señor. Padre, todo está en tus manos, mi Señor, la casa, Dios mío, nuestra ida hacia ese lugar. Estamos dispuestos, mi Señor, a estar allí 24/7, Señor. Pero te pedimos, Señor amado, que seas tú. Padre, el hombre se puede angustiar, el hombre puede cometer errores, pero tú no los cometes, Señor. Ahora te pedimos que tú levantes, siga levantando este grupo, mi Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios. Tú eres Dios y para siempre es tu misericordia. Te alabo, te bendigo, oh Dios, muchas, pero muchas gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Mis amados, entonces les dejo en compañía de mi esposa para que continúe su clase. Gloria al Señor. Dios me los bendiga, amados. Gloria a Dios, bendigo la vida de todos y cada uno de mis hermanos. Nos gozamos en esta hora de estar con ustedes una vez más y bueno, vamos a seguir allí en esa comunión con nuestro Dios. Aleluya, los saludo a todos mis hermanos que están allí. Dios les bendiga, les guarde. Recuerden que nuestro Dios está con nosotros. Amén. Vamos entonces a entrar en el tema. Vamos a seguir con ese tema importante con el que iniciamos en la clase pasada, ¿verdad? Esto es un estudio bíblico. Aquí hay una clase donde nosotros aprendemos de la palabra de Dios y que sobre todo entendemos y comprendemos que la palabra de Dios es necesaria que nosotros la tengamos en nuestras vidas porque la ley de Dios, si usted es un abogado, usted no puede soltar la Constitución, ¿verdad? La Constitución política se vuelve fundamental en la vida de un abogado. Sí, y en la vida del cristiano, la Biblia se vuelve fundamental. ¿Por qué? Porque ese es nuestro derecho. Ahí es donde sacamos nosotros la verdad de Dios, amén. Y con ella nos defendemos, amén. Y con ella mostramos lo que debemos y lo que no debemos hacer. Entonces vamos a entrar en este tema de lo que es el creacionismo. Lo que decíamos, vamos a retomar un poquito aquello que decíamos la vez pasada, ¿verdad? La importancia de la creación. ¿Quién creó al hombre? Bueno, Dios, Jehová Dios creó al hombre. Él fue el que lo formó. Ahora en el capítulo 2 de Génesis, el versículo 7 dice que Dios formó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y dice, y fue un alma viviente. Esa palabra alma viviente da a entender de que el hombre no solamente fue conformado por su físico, Dios le dio al hombre la capacidad interna, o sea, le entregó algo interno, no solamente le dio el cuerpo, también le dio algo interno, y eso interno nosotros le conocemos como alma y como espíritu. El hombre tiene alma y el hombre tiene espíritu, y eso lo vimos en la clase pasada. Decíamos, el espíritu es de Dios y vuelve a Dios, ¿verdad? Pero en el alma hablábamos del centro de las emociones, y nosotros decíamos que Dios cuando creó al hombre lo creó con intelecto, ¿sí? O sea, con la capacidad de tener sapiencia, sabiduría, tener conocimiento, ¿verdad? El Señor les entregó conocimiento. Lo que llamamos nosotros intelecto es el conocimiento. También lo dotó de ¿qué? De voluntad. O sea, con lo que tú tienes, ese conocimiento, lo vas a tomar, ¿verdad? Y vas a encaminarte. Sí, la voluntad es eso que nos lleva a nosotros a movernos, ya sea para el conocimiento de lo bueno o para lo malo, para dónde vamos a irnos, ¿sí? Entonces el hombre fue creado con
intelecto, con voluntad, con emociones. Y decíamos que cuando Adán y Eva pecan, Dios les entrega la ¿qué? La conciencia. ¿Sí? Entonces uno dice, pero entonces, ¿por qué Dios permitió que Adán y Eva, o sea, por qué les dio una ley? ¿Por qué Dios les dijo, mira, coman de todo árbol, pero hay de uno que no pueden comer? Bueno, porque es que Dios, ¿sí? Quería que el hombre decidiera buscarlo. Amén, lo buscara no porque él exigiera, búscame, no, sino porque el hombre iba a utilizar lo que Dios le había dado, el conocimiento, la voluntad. ¿Para qué? Para correr tras lo que le convenía, o sea, para correr tras de Dios. Pero entonces hoy, ¿verdad? Extendiéndonos a este amplia tema de lo que es el creacionismo, vamos a hablar de la antropología teológica, o sea, el hombre en base a Dios. Y vamos a ver ya en esta parte lo que es la naturaleza caída. ¿En qué momento el hombre se desliga del creador? Hombre, pero si es claro que Dios fue quien le dio vida, quien formó al hombre, entonces ¿en qué momento el hombre decide alejarse del creador? ¿En qué momento el ser humano decidió quitar a su creador del camino? Entonces vamos a ver nosotros en esta parte lo que nosotros entendemos como la ley, ¿sí? Dios le entrega al hombre por primera vez la ley, le dice en el huerto del Edén, puedes hacer esto, pero esto no lo puedes hacer. Ahora, cuando el hombre le entra la conciencia sirvió ¿para qué? Para que el hombre supiera que en vez de hacer lo que Dios le había dicho que hiciera, hicieron lo contrario. Dios le dijo a Adán y Eva, no coman de ese fruto, pero ellos comieron de ese fruto. Ahora, nosotros explicábamos un poquito de la conciencia en la clase de pasada y decíamos, bueno, la conciencia tiene dos funciones. La primera función, ¿verdad?, es darle discernimiento al hombre. O sea, yo me comí una torta que no debía comerme porque mi mamá me dijo que no me comiera esa torta, pero cuando yo me la comí, yo me empecé a sentir mal por dentro porque uno dice, ¿verdad? Es un ejemplo, ¿no? Uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué me la comí? ¿Qué desobediente? Eso empieza uno a entender que hizo mal, pero no se queda con la culpa, sino que hay una segunda función en el conocimiento y es el impulso, o sea, ya sabes que hiciste mal, pero ¿qué vas a hacer para corregirlo? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer para corregirlo? Entonces, Adán y Eva se dieron cuenta que habían hecho mal. Listo, sí, comimos de este fruto, hicimos mal. Pero ¿qué hicieron para corregir el daño? Decíamos, en el pasaje bíblico dice que ellos fueron a buscar hojas de higuera y hacerse delantales. Cuando nosotros hablamos de delantales, hablamos de solo en lo que dice la palabra, ¿no? Delantal. Se cubrieron la parte de adelante. Quiere decir que la parte de atrás estaba totalmente descubierta, ¿sí? Ahora, ellos se hacen esos delantales y yo digo, se toman su tiempo allí para hacerlo. Mi pregunta era cuando yo leía esto, ¿por qué Adán y Eva no corrieron a Dios y le dijeron, Dios mío, mira, yo pequé, hice mal, me siento mal, ayúdame? Es más, hubieran podido con la conciencia, ¿verdad? Hubieran podido remediar la situación. ¿De qué forma? Correr tras el Creador y pedir perdón, pero no lo hicieron, no lo hicieron. Dice la Biblia que ellos se escondieron. Y esa es la naturaleza del hombre, ¿verdad? Allí en esos momentos, cuando entra el pecado, entonces cambia el hombre de naturaleza. De una naturaleza santa, de una naturaleza limpia, el ser humano entra a una naturaleza pecaminosa. Entonces es cuando el Señor decide sacarlos del huerto. El Señor dice, si ellos me desobedecieron, comieron de este fruto, ¿cuántas cosas más podrían hacer? Y entre esas cosas era poder tomar del fruto que les iba a dar largura de días, o sea, vida eterna. Quiere decir que el Señor dijo, no, lo saco de aquí. Y cuando lo sacó, dice la Biblia que el Señor les hace una pregunta y le dice, ¿por qué lo hicieron? ¿Qué dijo Eva?
Vamos a recordar un poquito. ¿Qué dijo Eva? No, Señor. Adán dijo, la mujer que me diste. Le echó las culpas a la mujer. ¿Qué hizo Eva? Le echó las culpas a la serpiente. La naturaleza del pecado, ¿verdad? Cuando el hombre quiere justificarse, cuando el hombre quiere hacer las cosas a su manera. Hermanos, hace el jueves Dios nos recordaba, hermanos, cuando tú hagas algo malo y te pillen o te encuentren, como decimos nosotros, ¿verdad? Coloquialmente, cuando te encuentren con las manos en el hecho, no te justifiques, no digas, no, es que no fui a la iglesia o no entré a la transmisión porque hice esto. No des razones, porque en el fondo tú y yo sabemos por qué no lo hicimos. Entonces, no nos justifiquemos, ¿verdad? Porque esa es nuestra condición normalmente, querer justificarnos, pero la realidad es otra. Entonces, Adán y Eva empezaron a justificarse, pero ya Dios sabía que su naturaleza se había inclinado al mal. Ahora, vamos a ver un poquito qué fue lo que Adán y Eva hicieron. Porque, bueno, comieron del fruto, porque Dios no los pudo perdonar, o porque no siguió las cosas iguales. Bueno, recordemos lo que dijo la serpiente a Eva. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Vamos a buscarlo allí en la Biblia. Búsquelo allí en Génesis capítulo 3, versículo 2. Dice que la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero hay un fruto del cual no podemos comer, ¿verdad? Entonces dice que la serpiente le dijo en el versículo 4, dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Pero vamos a prestarle mucha atención al versículo 5. Dice, sino que sabe Dios que el día que comas de él, o sea, del fruto, serán abiertos tus ojos, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, seréis como Dios. ¿Qué hizo la serpiente? Satanás le dijo a Eva que iba a ser como Dios. ¡Wow! Eva dijo, o sea, yo ahora soy la que voy a mandar. Ahora yo soy la que voy a crear cosas. Ya entonces le sembró a Eva. ¿Qué hizo Satanás? Le sembró a Eva la idea de ser ella la que mandara. Mire, cuando Satanás cae ante la presencia o ante Dios por su pecado, ¿cuál fue el pecado de Satanás? Querer ser como Dios. O sea, decir, no me quiero someter a Dios, yo quiero ser Dios. Y esa misma esencia de pecado fue la que le sembró a Eva. Él le dijo, Satanás le dijo a Eva, vas a ser como Dios, o sea, tú vas a tener la capacidad de ser Dios. Entonces Eva va y le transmite esa idea a Adán y a Adán le gustó, claro, también le gustó. Él dijo, voy a ser como Dios y comió del fruto. ¿Será que ellos se volvieron como Dios? En lo único que se volvieron como Dios es en conocer lo malo, porque el único que conocía en esos momentos la maldad era Dios, porque estaba en la serpiente. Dios era el único que sabía la maldad, porque él que había creado a Satanás o al ángel de luz, ¿verdad? Lucifer, Dios se había dado cuenta que Lucifer había entrado en el maldad. Entonces, Adán y Eva no conocían la maldad. Dios sí la conocía porque había visto a la serpiente o, en este caso, a Lucifer volverse en esencia maldadoso, alejarse del Creador. Pero cuando Adán y Eva le prestan más atención a la serpiente, ahí es donde nosotros comprendemos que este es el error del ser humano, querer alejarse de su creador y peor aún, decir yo soy Dios. ¿Usted no se ha dado cuenta cómo actúan los ateos? Una persona atea es una persona que dice yo no quiero que me manden.
Yo no quiero que me den órdenes. Yo no quiero ligarme a nadie. Yo hago lo que yo quiero. Mire, en los niños cuando empiezan a crecer, ya les entra a ellos esa naturaleza pecaminosa. Y el papá o la mamá le dice, mira, hijo, pero haz esto de esta forma. No, 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 no. Ya los hijos no quieren obedecer. ¿Por qué? Porque ya ha entrado en el hombre la naturaleza pecaminosa. No queremos ir en pos de nuestro Dios, sino al contrario, siempre vamos a querer ir en contra de Dios. Entonces, en este tema es importante que nosotros entendamos que el hombre se apartó de Dios y Dios les había entregado todo. ¿Qué tenía el hombre en el huerto? Vamos a ver un poquito las cosas que el hombre tenía en el huerto. ¿Qué cosas eran tan importantes para el hombre que Dios le había dado? Porque es que Dios creó al hombre y le dio cosas importantes. ¿Cuál era el estado original del hombre? Aquí tengo un listado. Dice, Dios creó al hombre sin una naturaleza pecaminosa. Eso como primer estado, ¿verdad? Dice, Dios lo colocó en un ambiente ideal. Tenían allí un ambiente propicio para ellos. Dios proveyó todas sus necesidades temporales. ¿Qué necesitaba el hombre? Comida, estar durmiendo, despertar, trabajar la mente. ¿En qué trabajaron la mente? Le pusieron nombre a cada animal todos los días. Sí, tenían una labor. Dios les dio trabajo para emplearse con sus manos y su mente. Pero también Dios le dio una compañera de vida. Dios le dio a Adán una compañera de vida. No estaba solo Adán. También dice la Biblia, Dios le advirtió de las consecuencias de la desobediencia. Ya Dios le había dicho, de este árbol no comas. Dios estableció una comunión personal con el hombre, Dios y el hombre, pero el hombre decidió alejarse de Dios. Entonces, cuando el hombre peca, Adán y Eva comen de este fruto, Dios los saca del huerto, pero los saca y los castiga. Dice la Biblia que Dios le dijo, los expulsó del huerto. Primero, los expulsó, ¿verdad? Le dijo, trabajarás con el sudor de tu frente. Ahora te vas a ganar el alimento bien sudado. No así tan fácil como aquí en el huerto que todo te lo daba yo. Ahora no. Ahora te tocará trabajarlo. A la mujer le dijo, tus dolores de parto se multiplicarán. Eva no sabía lo que era un dolor de parto. Eva ni siquiera podía, con la inocencia, ni siquiera se daba cuenta de cómo procreaba, de cómo tenía hijos. Pero ya después del pecado, dice la Biblia, que Dios le dijo a Eva que se multiplicarían sus dolores de parto. Así que, y a la serpiente que le dijo, estarás en enemistad con la mujer, ¿verdad? Y a la mujer le dijo, y ella te herirá a ti en el calcañar. Así que, mis hermanos, salió Adán y Eva del huerto. Pero si nosotros nos damos cuenta, podemos ver que ellos siguieron su vida. Adán, dice la Biblia, que tuvieron hijos. Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Pero acuérdense, la naturaleza del pecado había entrado en el hombre. Quiere decir que todo hombre que nace, nace con la naturaleza del pecado. ¿Cómo así? Bueno, nace con el egoísmo, ¿sí? Nace con el deseo de ser el mejor. Acuérdate que eso fue lo que le inyectó la serpiente a Adán y Eva. Ustedes van a ser como Dios. Ustedes van a ser unos dioses, ustedes, y no van a tener quien les mande, quien les diga. Así que como esa naturaleza está en el hombre, cuando Adán y Eva tienen sus hijos, en Caín entró ese mismo deseo. Cuando vio que su hermano era mejor que él, decidió quitarle la vida. Decidió desterrarlo de la tierra, planeó cómo lo iba a matar y lo mató. Y de hecho, cuando Dios le dice por qué, ¿verdad? Le muestra allí, él dice,
¿Qué tengo que ver yo con mi hermano? Cuando Dios le pregunta, ¿dónde está Abel? ¿Qué tengo yo que ver con él? O sea, no sé, no me importa. O sea, trató de olvidarse de que quien le estaba preguntando era el Dios que todo lo sabía. El hombre empezó a caminar en contra de Dios. Pero dice la Biblia que luego a Adán y Eva le nace otro hijo llamado Seth. Había una naturaleza de pecado en el ser humano. Todos nacemos con esta naturaleza de pecado, luchamos con ella, pero hay unos que se paran en la brecha y toman el camino correcto. Dice la Biblia que nació Seth. Seth era sustituto de Abel. Y este nace y su corazón es inclinado a lo bueno. Su corazón se había inclinado a su creador. Muy contrario a Caín. Caín había inclinado su corazón al pecado y a la desobediencia. Pero, oh, gloria a Dios, que existen seres humanos que pueden usar las capacidades que Dios le dio. Seth utilizó las capacidades que Dios le había dado. Él utilizó el intelecto. Él razonó. Él dijo, yo no voy a hacer lo que mi hermano hizo, porque yo sé que lo que mi hermano hizo está mal. Yo voy a hacer la voluntad de mi creador. Así que se dirigió Seth a Dios, ¿verdad? A seguir a su creador. Así que había una naturaleza pecaminosa, pero Seth demostró que en esa naturaleza de pecado nosotros podemos, con las capacidades que Dios nos dio, correr tras nuestro creador. Yo quiero que tú busques allí donde estás el libro de Romanos. Vamos a buscar Romanos capítulo 1, perdón, Romanos capítulo 1. Allí donde estás, rápidamente vamos a buscar el libro de Romanos, eso está en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 1, y allí te voy a mostrar en qué momento el hombre se aleja del Creador, ¿sí? Romanos capítulo 1 dice la Biblia, hay un título que se llama la culpabilidad del hombre. Versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, hablando del hombre, ¿verdad? Porque dice el versículo 20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Quién no tiene excusa? El hombre no tiene excusa. Nace con una naturaleza pecaminosa, sí, pero cuando nace, al estar en la tierra, se da cuenta que existe un creador. ¿Cómo? A través de las cosas creadas, ¿verdad? Las cosas invisibles de Dios se hacen visibles a través de la naturaleza. Veo el cielo, veo los árboles, veo las nubes, veo las plantas y yo digo, esto tiene sabiduría, esto viene de Dios. Pero dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, ya le conocían, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿En qué momento el hombre vuelve a desviarse de Dios? Vuelve a desvincularse de Dios. Después que Caín peca, nosotros nos damos cuenta que nace Seth, Seth busca a Dios, pero dice Génesis capítulo 6 que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. La maldad de los hombres era mucha. Dice el capítulo 6 de Génesis, que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas. ¿Cuáles son estas hijas? ¿Verdad? Dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Por ahí hay una versión muy errada que dice que los hijos de Dios eran ángeles y las hijas de los hombres eran demonios. Y entonces, los hijos de Dios, ¿verdad? Se habían metido con los demonios o con sí.
Pero esto es errado. Aquí no está diciendo esto. Aquí está diciendo los hijos de Dios, ¿quiénes eran? Los hijos de Dios eran los descendientes de Seth, la línea buena, los que habían decidido buscar a Dios. Entonces, ¿quiénes eran los hijos de los hombres? Las hijas de los hombres. Bueno, la descendencia de Caín. Caín tuvo hijos, esos hijos tuvieron hijos y así sucesivamente ya él tenía una descendencia. Esa descendencia era mala porque ellos habían buscado lo malo, o sea, se habían alejado del Creador, se habían alejado de Dios. Entonces llegó un momento donde la descendencia de Seth, que era buena, empezó a ver a las mujeres que tenían, ¿verdad?, la descendencia de Adán, y les empezó a gustar y se unieron. Y en esa unión Dios se enojó en gran manera. Y dice el versículo 3 del capítulo 6 de Génesis, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. O sea, le dijo al ser humano, le dijo, no vas a vivir para siempre, porque va a haber limitación en ti. Vas a morir en algún momento. Así que el hombre en cualquier, todos los seres humanos, por mucho que hagamos en esta tierra, por mucho que tengamos dinero, lo que sea, las mujeres de 60, 70 años que se hacen cirugía, puedes hacerte las cirugías que quieras, pero en algún momento te vas a morir. Amén. Eso fue lo que Dios dijo, no voy a dejar que el hombre viva para siempre y le voy a limitar su tiempo. En esta tierra van a ser 120 años. Hermanos, ¿quién dura 120 años? Por allí sale en la televisión cuando hay algún ancianito de 101, de 103, por ahí había uno de 103, de 104, pero hermano, es sorprendente y la gente se sorprende porque no duran, ya no duran ni siquiera eso, ya no duran ni siquiera el tiempo límite que Dios le dio a los hombres. Entonces dice la Biblia, sigue diciendo, versículo 4 del capítulo 6 de Génesis, dice, habían gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, dice el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Hermanos, el hombre fue diseñado para buscar al Creador. ¿Qué le pasó? ¿Por qué la maldad hasta ese momento era mucha en la tierra? Porque el hombre le gustó la idea de ser ellos mismos un Dios. Le gustó la idea de desvincularse del Creador. Le gustó la idea pecaminosa de la serpiente de querer no recibir órdenes, de ser uno mismo el que manda. Así que la Biblia dice que la maldad era mucha en la tierra y que, vamos a ver esta palabra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Los designios del pensamiento del hombre. Esa palabra designio. Designio, ¿qué quiere decir esa palabra? ¿Verdad? Decisión propia, decisión planeada, planificada. Quiere decir que ellos planificaron el tener sus pensamientos entenebrecidos. Ellos decidieron tener sus pensamientos, su corazón de continuo a la maldad. El hombre decidió alejarse de Dios por voluntad propia. El hombre decidió echar a un lado al Creador. Y dice el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Oye, que Dios se arrepintió de crear al hombre. Sí, Dios se arrepintió porque la maldad del hombre era grande. Sus designios, sus pensamientos eran de continuo el mal. Y Dios se arrepintió en gran manera. Y dice la Biblia que Dios dijo en el versículo 7, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia. ¿Cuál es la bestia? Los animales. Desde el hombre hasta los animales, hasta el reptil, hasta las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Me arrepiento.
¿Por qué? Se arrepintió Dios de lo que había creado, se arrepintió de los hombres, se arrepintió de los animales. Vamos a irnos a Romanos 1. Vamos allí donde estábamos leyendo ahorita, Nuevo Testamento, Romanos capítulo 1, versículo 21, ¿verdad? Dice que los hombres se envanecieron en sus razonamientos. O sea, Dios le dio al hombre la capacidad de razonar, pero ellos quisieron con el razonamiento, ¿qué hicieron con el conocimiento? Lo envanecieron. O sea, ellos dijeron, yo soy superior a todos, soy superior al Creador. Y dice que cuando se envanecieron en su razonamiento, su necio corazón fue entenebrecido. Esa palabra entenebrecido quiere decir oscuridad. Su corazón se llenó de oscuridad. No querían el bien, no querían a Dios. Dice el versículo 22, que profesando ser sabios se hicieron necios. Esa es la condición del ser humano. Yo soy el mejor, yo soy sabio, estás siendo necio. Cuando estás lejos del Creador, tú y yo nos volvemos necios, dice la Biblia. Cuando creemos que somos los mejores porque somos los que más sabemos, somos necios porque nos estamos olvidando de nuestro Creador. Así que la Biblia dice que el hombre decidió envanecerse con la capacidad de usar el conocimiento. Lo usaron, pero para el mal. Y dice el versículo 23 de Romanos capítulo 1. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. ¿Cómo así incorruptible? No tenía maldad. Cuando hablamos de incorrupción, estamos hablando de algo puro, de algo limpio. Ellos cambiaron la pureza de Dios. Dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea, yo en vez de adorar a Dios, que es incorruptible, es puro, es limpio y aún no se ve, ¿verdad? Porque es espíritu. Lo cambiaron por la gloria de ¿qué? De las cosas corruptibles. Empezaron, en vez de adorar a Dios, empezaron a adorar lo que Dios había creado. ¿Cuál es el Dios de los griegos? Hermanos, ellos adoran a Zeus, ¿verdad? Adoran al del agua, ¿cómo es que es? Al Dios del agua, Poseidón. Ellos adoran al Dios del Hades, ¿verdad? Hades, el Dios del infierno. Ellos adoran lo creado. ¿Quién dijo que tú vas a adorar al cielo? ¿Quién dijo que tú vas a adorar a las plantas? ¿Cuál es el Dios de los hindúes? Miren, ¿qué hacen los hindúes? ¿Sí? Nosotros sabemos que ellos son, bueno, ellos creen en muchos dioses, tienen más de 500 y pico de dioses, sí, tienen muchos. Pero entre todos esos dioses, ellos dicen, nosotros no comemos carne. ¿Por qué no comemos carne? Porque es que ellos creen en la reencarnación. Los hinduistas creen en la reencarnación, ¿verdad? Y ellos dicen que tu familiar al morir, si fue malo, va a reencarnar en cierto tipo de animales. Pero ellos, ¿verdad? A la vaca la veneran, la adoran. Ellos no comen carne porque ellos adoran a la vaca. Mire, hermano, dice allí la Biblia, cambiaron al Dios incorruptible por adorar ¿a qué? A cosas creadas. ¿Quién nos mandó a nosotros a adorar a los animales? Ay, del que se meta con un animalito. Eso, mejor dicho, lo defendemos a capa y espada, pero vemos a un niño muriendo de hambre y ni siquiera le damos alimento. En esa condición ha llegado el ser humano. Prefieren adorar lo creado antes que al Creador. Prefieren adorar a las criaturas, dice allí. Dice entonces, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Empezaron a adorar las cosas creadas. Empezaron a adorar a los animales, a las vacas, ¿verdad? Empezaron a adorar a las plantas. ¿Sabe cómo le llaman? La madre tierra, adoran a la tierra.
La veneran como si fuera Dios. ¿Y dónde está el Dios? ¿Dónde está Dios para ellos? No existe. Mire, el ser humano empezó a mirar la creación como lo más importante. Claro, es fácil. Uno dice, pero lo que yo no veo, ¿para qué lo voy a adorar? Ellos dicen, pero ¿dónde está Dios? Como no lo ven, porque es espíritu, y para nosotros ver a Dios tiene que ser con qué, con nuestra alma y con nuestro espíritu, no queremos usar lo interno. Es más, hay gente que dice, no, nosotros nada más tenemos el cuerpo y ya, y así andamos y puedo hacer lo que sea. Ah, pero cuando tienes un problema y ese problema te lleva al querer suicidarte, donde el ser humano empezó a estudiar el comportamiento del hombre. Y entonces fue cuando los psicólogos dijeron, no solamente hay un cuerpo, también existe algo interno. ¿Pero por qué? Porque se dieron cuenta que el hombre actuaba desmedidamente, hacía cosas maldadosas, aún con ellos mismos. Entonces se dieron cuenta, sí existe algo interno, porque ellos solamente querían y se sometieron a lo que estaban viendo. Ah, porque es que me es fácil amar al que veo, pero al que no veo no puedo amarlo. No puedo amar a Dios, no lo veo, no lo puedo tocar, no lo puedo sentir, no sé quién es. El hombre empezó a desviarse y alejarse del Creador. Dice el versículo 27. El versículo 25 dice, ya que cambiaron, estamos en Romanos capítulo 1, versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Hay una verdad, sí. ¿Cuál es la verdad? Que existe un creador. Y ese creador debemos amarlo. Pero ellos lo cambiaron, el ser humano cambió la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuál es esa mentira? Honrar y dar culto a las criaturas antes que al creador. Mire, hay gente que adora a otras personas. Hay personas que idolatran al mejor cantante y este es mi cantante de moda y le pegan estampillas en sus puertas, en sus casas, en sus habitaciones y ponen la foto del cantante de turno y lo adoran y cada día se levantan a ver a ese cantante y eso es idolatría. Idolatrar a un hombre es pecado, es la esencia del pecado. Nosotros al único que debemos adorar es a Dios nuestro creador. Pero dice la Biblia que el hombre le está dando más culto a las criaturas antes que al creador. Dice, antes que el creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hermanos, Dios se arrepintió en Génesis capítulo 6 de crear al hombre. Sí, se arrepintió porque se dio cuenta que el hombre no quería buscarle. Tenía el hombre, tiene el ser humano la capacidad de buscar a Dios, sí. Tiene intelecto, tiene voluntad. El hombre no nació siendo un muñeco de trapo. No, tú y yo tenemos intelecto. Pero ¿por qué no buscamos al Creador? Porque en nosotros está la naturaleza caída. ¿Y cuál es esa naturaleza caída? Yo quiero ser mi propio Dios. Yo quiero seguir lo que a mí me parece. ¿Usted no ha escuchado gente que dice así? A mí no me parece eso. Hay gente que dice, a mí no me gusta lo que tú dices porque a mí no me parece. Hermano, esto de la Biblia no es que a ti, a mí nos parezca, es lo que Dios diga. No tiene que ser lo que a ti te parezca. Dios dijo que hay que amarle. Ámale, te conviene amarle. ¿Por qué Dios nos dio la conciencia? ¿Por qué Dios le dio la ley al hombre? Le dijo, mira, no hagas esto para que el hombre decidiera buscarle por sí solo. Pero el hombre dijo, no voy a buscar a Dios. Se alejó completamente de Dios. Ya en el capítulo 6 de Génesis nos damos cuenta que Dios estaba cansado del hombre. Pero qué maravilloso que dice la Biblia que Dios encontró a un hombre que estaba guardándose para él. Encontró a Noé. Dice, varón perfecto, aleluya. Sí existe gente, poca sí, pero hay gente que decide por el Creador.
Hay gente que sí usa el razonamiento. Hay gente que sí usa la mente y dice, ¿sabes qué? Yo voy a buscar a mi Dios. Es que ahora en esta época el inteligente es el que se aleja de Dios. Oye, qué terrible. Qué terrible que para donde vaya la multitud quieren ir todos. Pero no, Señor, Noé dijo no. Él solito estaba buscando a Dios. Es que no importa el montón, hermano, no importa lo que esté de moda, no importa los que sean o parezcan los mejores, no importa, no te vayas tras de eso. Tu corriente tú no puedes irte tras la corriente, tú tienes que ir en contra de la corriente. Vaya a un río y párese allí. Yo soy de Valledupar y en Valledupar hay un río, hermano, delicioso, el río Hurtado. Las Vegas, eso es rico. Y cuando usted se mete en ese río, usted siente que ese río, ¿verdad? Se lo quiere llevar, ¿verdad? Pero, ¿qué tiene que hacer usted? Ir en contra de esa corriente. Hay una corriente que te va a impulsar, porque es que la corriente tiene fuerza. Claro, la multitud tiene fuerza. Párate tú en medio de un tumulto, como ayer, amor. Antes de ayer estábamos acá, mi esposo salió en el carro y cuando ve había una protesta y había mucha gente. ¿Sabe lo que le tocó hacer a Rudy? No, él dijo, no, yo me voy. Yo me quito de aquí. Claro, venía la multitud así, apretando. Entonces, ¿qué pasa? Métete tú allí, está tú allí en pie en la calle y que de repente vengan 100, 200 personas. Hermano, si tú no estás bien parado, te lleva. Eso es lo que quiere decir la Biblia cuando muestra que el hombre se entenebreció, se fue en la línea del pecado. Pero hay gente, escúchame bien, que se mantiene en la brecha. Tú y yo no somos del montón. Tú y yo no hacemos lo que todos hacen. Nosotros nos hemos inclinado al Creador. Noé fue el único que marcó la diferencia. Dice la Biblia que Noé era pregonero de justicia. Se le aparece Dios y le dice, ¿sabes qué? Yo iba a destruir al mundo. Yo iba a destruir a todos, pero ya no lo voy a hacer. Voy a conservar tu vida. Y Noé empezó a predicarle a los que estaban alrededor, pero la gente le dijo, estás loco, aquí nunca ha habido lluvia del cielo. La tierra en ese tiempo, el agua brotaba de abajo. No existía agua del cielo y la gente le llamó a Noé loco. ¿Sabes cómo te llama la gente a ti y a mí cuando le decimos que existe un infierno? Nos llama loco. Cuando decimos que vamos para un lugar eterno, para el cielo, nos llaman locos. ¿Por qué? Porque lo que el hombre no ha visto no quiere seguirlo. El ser humano sigue es lo que ve. Vio a los reptiles y adoraron a los reptiles. Vieron los árboles y empezaron a adorar a los árboles. Vieron las aves y empezaron a adorar a las aves. Vieron al mismo hombre y adoraron al mismo hombre. Pero lo que no han visto no lo quieren adorar. No quisieron adorar al Creador. Porque el Creador tú lo ves con tu espíritu. Cuando te conectas a orar. Cuando te conectas a buscar al Señor. Por eso, mi hermano, todos los días debemos luchar contra la corriente. Nosotros debemos luchar contra las obras de este mundo. ¿Qué entró en Eva y qué entró en Adán? Oh, la simiente del pecado. ¿Qué es el pecado? Es el amor por ti mismo. Es el creer que tú puedes ser Dios en la tierra. Es el creer que no existen normas, que no existen reglas y quieres irte y decir, no, yo no voy a seguir la norma de nadie y yo voy a hacer lo que a mí me parece, lo que yo pienso. Eso es la naturaleza caída. Pero cuando tú empiezas a razonar, a usar el intelecto que Dios te dio, a usar la voluntad, tú dices, yo voy tras el que me dio la vida, yo voy tras mi Creador. Y empezamos nosotros a hacer como hizo Noé, a vivir en rectitud, a vivir en obediencia. Si no hubiera sido por Noé, mis hermanos, ya no existieran hombres en la tierra.
Dios vio a uno que se paró en la brecha. Con solo que tú te pares firme, hermano, no importa. Mira, a veces existe gente que dice, hermano, pero ¿para qué tú vas a hacer un culto virtual con hermanos que están lejos de ti, que están allá en Polo Nuevo, tú estás en Barranquilla? ¿Para qué? Porque con uno solo que esté allí escuchando, vale la pena predicar. Porque es que Dios dice que Él está buscando hombres y mujeres dispuestos, hermano, y no nos vamos a cansar. El hermano Rudy y mi persona, yo, no nos vamos a cansar. ¿Por qué? Porque, hermano, con solo que tú digas, hermano, aquí estoy yo, con que solo tú digas, hermano, yo estoy escuchando este mensaje, nosotros decimos, vale la pena. Jesús pagó un alto precio por nuestras vidas. ¿Cómo el hombre no va a pregonar su palabra? Tenemos que extender este evangelio. Hermanos, si en tu familia hay así sea uno que quiera escucharte, háblale, no te canses, no te canses. Míralos con los ojos de la fe. Ay, hermana, es que usted no sabe que es que yo le predico a él y él no se quiere convertir y hoy está bien, mañana no, no importa, no te canses, mi hermano, porque esa sola personita vale la pena. ¿Para qué? Para que el reino de los cielos se extienda. Dios estaba cansado del hombre, pero solamente valió ver a uno parado firme para él decir, no voy a destruir la tierra. Él mandó el diluvio. Fueron 40 días, dice la Biblia, donde el agua que brotó del cielo destruyó todo lo que estaba a su paso. Hermano, aquí a veces hay 2 o 3 días, una semana de lluvia y estamos preocupados. Claro, las tejas empiezan a partirse, se empieza a llenar nuestra casa de agua y tenemos que coger y sacar el agua, ¿verdad? Y todo esto, imagínate en una semana de lluvia, ¿qué tal 40 días? No, la tierra no resiste eso. Pero Dios conservó a Noé. Dice la Biblia que Noé le predicó a su familia, su esposa también se salvó, sus 3 hijos se salvaron, Sem, ¿verdad? Jafet y Cam. Y también se salvaron las esposas de sus hijos. 8 personas, vale la pena. Dios encontró a Noé, pero Noé le predicó a su familia. Dios te ha encontrado a ti que estás allí escuchándome, pero tú vas a ganarte a otros para Cristo. Gánate a los tuyos para Cristo. Sí hay gente que puede pensar. Sí hay gente que puede razonar. Hay gente que puede usar el intelecto que Dios le dio y puede correr tras de Dios. Hermano, yo no soy cristiana porque alguien me dijo que tenía que ser cristiana. A los 10 años, mi papá nos quitó los escapularios, quitó un sagrado corazón de Jesús que había en la casa. Y cualquiera pensaría, wow, listo, ya se van a convertir los hijos. Mi papá, después que le gustaba el trago, las fiestas, mi mamá también, de la noche a la mañana, ya empiezan a ir a la iglesia a buscar de Dios. Y cualquiera hubiera pensado que los hijos iban a hacer lo mismo. Pero en mí empezó a entrar la razón a decir, yo lo voy a hacer porque mi papá lo hace o lo voy a hacer porque Dios entró a mi vida. Yo quería la misma experiencia que tuvo mi papá y mi mamá. Yo también quería tenerla. Hermano, no te conformes con que otro te cale. Piensa en por qué estás buscando a Dios. Piensa en por qué lees la Biblia. Tú no la lees porque alguien te mandó a leerla. Tú la lees porque es tu deleite, aleluya. Porque es tu gozo. Es que yo no soy cristiana porque otro me dijo que fuera cristiana. Yo soy cristiana porque yo conocí a mi Creador. Tienes que conocer a tu Creador. Tienes que conocer a Dios. Usa tu intelecto para buscar. Es que yo no oro porque es que oro para que me vaya bien. No,
Yo oro porque es un deleite orar, es un deleite conectarme con el que me dio la vida. Y si nosotros usáramos nuestro intelecto para buscar a Dios, nadie te apartaría del evangelio. Cuando yo me convertí, estaba, como dicen, en la flor de la juventud, 15 años de edad. Cuando la muchacha se siente ya con el cuerpecito, que no sé qué, esto, aquello, ya puedo ir a fiesta, ya puedo ir a aquello. En esa etapa fue que me convertí. Le dije no al mundo, le dije no al pecado, le dije no a las obras de este mundo porque conocía al Creador. Yo tengo que tener un encuentro con Dios. ¿Por qué, hermanos, hoy hay gente que se convierte y mañana se aparta? Porque no conocieron al Creador. Porque quizás siguieron la línea de otro, pero como no experimentaron a Dios en su vida, les entró la naturaleza del pecado. Llegó un momento donde dijeron, ya estoy cansado de que me manden, ya estoy cansado de que me digan, busca a Dios, ve a la iglesia. Entonces la gente empieza a alejarse. Pero el que permanece para siempre es porque ha experimentado al Dios que le salvó. Cuando tú entiendes que lo que hay en esta tierra lo hizo Dios, que cuando tú entiendes que tienes manos, que tienes pies, que puedes hablar, que puedes brincar, tú quieres usar todo tu cuerpo para tu Dios. Tú ya no lo vas a usar para el pecado, ya tú no lo vas a usar para el mundo, ya tú lo vas a usar para Dios. Por eso entonces es que nosotros hemos decidido vestir diferente, vivir diferente, no porque alguien me dijo que lo hiciera, no, lo hago porque sé que yo vivo para mi Dios. Tú te levantas todos los días porque el Creador te da la oportunidad de vivir y te dice, ¿qué vas a hacer hoy? Tienes la opción de irte de mí. Todos los días tenemos la opción de alejarnos de Dios. Pero nosotros vamos en contra de la corriente y nosotros decimos, Dios, hoy también quiero buscarte. Y viene el día de mañana, sí, y también vendrá la lucha, porque todos los días vamos a tener la misma capacidad o de escoger a Dios o de irnos lejos de Dios. Todos los días vamos a luchar con la decisión que enfrentó Caín y Abel, que enfrentó a Adán y Eva, la misma decisión, o escucho a la serpiente o escucho a Dios. La misma decisión que tuvo Seth de decir, o sigo la línea de Caín, mi hermano que mató a Abel, o sigo la línea de Abel, que se guardó puro para Dios. Siempre tendremos la misma decisión como la de Noé. O me voy tras todos aquellos que adoran al mundo, a las criaturas, o me voy tras Dios. Hoy tomaste la mejor decisión, ir tras Dios, pero mañana también te va a enfrentar la misma circunstancia, o Dios o el mundo. ¿Y qué vas a decidir? Por favor, decide por Dios. Oh, gloria a Jesús. Oh, gloria a Dios. Cierra allí tus ojos donde estás. Mira qué importante es saber, ¿verdad? El tema de la creación. Cómo el hombre está diseñado para correr tras su creador, pero el hombre decidió irse lejos de su creador. Pero hoy hay más de uno, más de dos que quieren ir tras su creador. Hoy está Madeleine, hoy está allí Gloria, Viviana, hoy estás allí tú que me estás viendo y escuchando y has dicho, yo quiero al Creador, yo quiero a Dios, yo quiero a Jehová, yo quiero a Jesús por encima de las cosas de este mundo. Hoy estás tú, mi hermano, eres valioso. Tú, mi hermana, que estás allí, eres valiosa, porque Dios te ha visto que tu corazón se está inclinando para Él y Él te dará la victoria. Padre Celestial, en esta hora de la tarde, agradecemos, Señor, por darnos vida, oh Dios.
Oh, tu pueblo te glorifica, te alaba, te exalta, porque tú, Señor, nos has dado la oportunidad de congregarnos a través de una red virtual. Porque aunque estamos lejos de kilómetros, Señor, de distancia, tú nos acercas a través de esta red social, pero sobre todas las cosas nos acercas a tu presencia. Adán y Eva fueron expulsados del huerto, mi Señor, se alejaron de ti, oh Dios, pero hoy nosotros nos queremos acercar a ti. Hoy hay un pueblo que quiere buscarte. Te pido que nos llenes de tu presencia, de tu gracia, de tu poder. Danos experiencias espirituales donde podamos ver que tú eres real. Oh, revélate por sueños, por visiones a tu pueblo, Señor. Revélate a través, Señor, de las experiencias que cada uno vivimos, Señor. Revélate, Dios mío, a nuestra circunstancia. Si alguien está enfermo, revélate como el Dios sanador, Señor. Si alguien está en problemas económicos, revélate como el Dios que provee, Dios mío. En tu nombre hay vida, Señor. Tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestro socorro. A ti acudimos para que te muestres a nuestras vidas. Hoy te pido, Señor, levanta tu iglesia de Polo Nuevo. Levanta tu pueblo, Señor, hombres y mujeres que han decidido creerte. No dejaremos de predicar este evangelio, aunque nos llamen locos, aunque nos digan para qué predican si solo hay 2 o 3, no importa. Me es suficiente, Señor, ver cómo Dios te están buscando. Me es suficiente ver cómo ellos, Señor, prenden, oh Dios, su equipo, su celular, su dispositivo, su computador para escuchar tu palabra. Eso es más que suficiente. Yo creo en que tú traerás, Señor, a la vida de todos los que están allí conectados, Señor. Tú les darás, Dios mío, oh Señor, Padre, poder predicar tu palabra. Dale, Señor, los dones, dale los ministerios. Oh Señor, dales palabra de ciencia, palabra de sabiduría, dales discernimiento de espíritu. Ahora los dones del Espíritu son para ti. El Señor te da sus dones, el don de milagro, el don de hablar en lengua. Recíbelo ahora en el nombre de Jesús. Recibe el don que Dios te ha dado, mujer que estás allí. Recibe el ministerio que Dios te ha dado, varón. El ministerio de enseñar su palabra. El Señor te capacita para predicar su palabra. El Señor te capacita, mujer de Dios, para enseñar su palabra. Dios te capacita, aleluya, para profetizar. El Señor te capacita para ir a muchos lugares y volverte allí un apóstol, un servidor del Señor, alguien que va y abre obras. Dios te capacita. Dios te capacita. El Señor te tiene a futuro un pastorado donde tú levantarás a muchos también al servicio del Señor. Hoy el Señor está probando en tu corazón el ser oveja, porque algún día serás tú un líder, una líder, y llevarás a otros también a los pies de Cristo. Oh, recibe del don de Dios, recibe de la bendición que da el Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. A ti toda gloria y toda honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mi hermano que estás allí, mi hermana, Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda que Dios está contigo. No sé lo que estás viviendo, no sé lo que estás pasando, pero cree que de este lado hay unos siervos de Dios, unos hermanitos sencillos. No tenemos nada, ¿verdad? No tenemos mucho, pero tenemos al Dios que responde, y a ese Dios clamamos todos los días para que te ayude. Clamamos a Dios para que te socorra. Así que cualquier petición que tengas, siempre escribe allí en nuestro WhatsApp,
que vamos siempre a orar por ti. Dios va a propiciar el momento para que nos unamos otra vez, para que nos volvamos a ver y compartir, hermanos, pero mientras vamos a ser pacientes y a seguir gozándonos en nuestras casas. Invita siempre a tu familiar, a tu amigo, a tu hermano allí cercano. Ven, vamos a escuchar el mensaje. Recuerda, tenemos servicio a través, pues hasta que se acabe este tiempo de estar allí en nuestras casas, este toque de queda. Vamos a estar los martes a las 7 de la noche y un domingo, así como hoy, desde las 4 de la tarde. Amén. Gocémonos en la presencia del Señor. Los amo en el amor de Cristo. Les saludo de parte de mi esposo. Y bueno, mis hermanos, nos veremos pronto. Aleluya. Bendiciones a todos.